tenemos en producción de alimentos de origen animal, en este caso ganado de leche, es el tema ambiental, el tema de bienestar animal, el tema de inocuidad, ¿sí? En el aspecto de los residuos de medicamentos en los productos de origen animal. Igualmente, un problema cada vez más frecuente, más recurrente, es el tema de la resistencia. Por eso entonces vemos una necesidad de programar, ¿sí?, controles estratégicos, dependiendo del tipo de explotación, de los parásitos tanto internos como externos del ganado vacuno. Recordemos cuáles son los principales parásitos que afectan a los bovinos que se encuentran en pastoreo. En el hígado se encuentra la fasciola, el dicrocelium. En el intestino grueso, el oesophagostomum, el churis. En el intestino delgado encontramos monostomum, nematovirus, trichostrongylus, coperia, chavertia, monesia, capilaria, toxocara. En abomaso, ostertagia, hemoncus, trichostrongylus. En rumen, el paranfistomum, y en pulmón, dictiocaulus. Como podemos ver, pues recordar, son bastantes helmintos, contando con nematodos, trematodos y cestodos que pueden afectar de manera simultánea a los rumiantes ubicados en diferentes órganos. Esto va a depender también de la ubicación geográfica, del clima y la humedad donde se encuentren los animales. Hablando de los tremátodos, es muy importante resaltar que no solamente existe la fasciola hepática, que la fasciola ha sido estudiada durante muchos años y se sabe ya mucho sobre ella, pero hoy en día se le ha dado muchísima importancia al Paranfistomum. Hay diferentes especies de Paranfistomum. El que encontramos en diferentes países del trópico es el Cotyloforum. En Colombia, por ejemplo, está el Cotyloforum, pero existe el Cotyloforum panamensis. En otras partes del mundo está el Calicoforum, está también el Paranfistomum cervi. Estas trematodosis son de distribución mundial, siempre que haya condiciones climáticas y de humedad ideales para el desarrollo y la supervivencia de los hospederos intermediarios, que recordemos que son los caracoles. Principalmente en nuestro medio, los que más se predominan en el trópico es el Limnea, pero puede ser cualquier caracol, ¿sí?, que se pueda adaptar, como por ejemplo el galba, ¿cierto? O el Planorbis. Son diferentes géneros de caracoles que pueden ellos convivir en el mismo sitio, en el mismo ambiente, es decir, pueden vivir en simpatría y pueden ser hospederos intermediarios de ambos tremátodos, de las formas inmaduras de ambos al mismo tiempo. Es algo que en los últimos años se ha venido entendiendo y estudiando más, y puede ser en cualquier clima. La condición es que estos caracoles sean anfibios, y pues la característica es que son de agua dulce. Quiero hacer acá énfasis un poco en los tremátodos, precisamente por la importancia que ha tenido en el diagnóstico. Bien, sabemos que el hospedador definitivo son los rumiantes, aunque pues en el caso de la fasciola pues pueden ser otras especies animales también afectadas, incluyendo el hombre, son las zoonosis. Y estos hospederos o hospedadores definitivos van a eliminar en las heces los huevos. Pero resulta que los métodos de diagnóstico anteriores, que eran solamente por coprología, diferenciar los huevos de Paranfistomum y de fasciola es muy difícil. Los huevos son prácticamente iguales. Entonces, creemos, o en lo que yo he podido observar, es que muchas veces nos diagnostican fasciola sin ser huevos de fasciola, sino de Paranfistomum. O muchas veces se encuentran huevos de ambos parásitos y solamente diagnosticamos fasciola precisamente porque, primero, en coprología es difícil encontrar huevos, porque se tiene una técnica que la hemos, digamos, modernizado, que es la técnica de sedimentación en conos,
donde solo se utiliza agua, no se utiliza reactivos ni colorantes, y de esta forma hemos obtenido mayores resultados del diagnóstico. Igualmente se utiliza el diagnóstico por ELISA, que es muchísimo más específico y nos puede diferenciar los dos tremátodos, lo que anteriormente no se podía realizar. Digamos que el diagnóstico ha ayudado, digamos, en la diferenciación y en entender más el ciclo de vida y la patogenicidad de estos tremátodos. Bien, entonces, el rumiante elimina los huevos de estos tremátodos al medio ambiente, donde va a eclosionar un miracidio que va a penetrar al caracol. ¿Sí? Allí va a permanecer por un tiempo mientras muda a cercaria, la cual abandona al caracol nadando, buscando la hierba, los pastizales, donde se convierte en metacercaria, que es la forma infectante de estos tremátodos, y pues es consumida esa metacercaria con el forraje, en la pradera. Como pueden observar, el ciclo biológico externo, tanto del Paramphystomum como de la fasciola, inclusive otros tremátodos también existen como el Diprocelium, pero este Diprocelium requiere de un hospedero intermediario adicional, que es una hormiga que se alimenta de la baba del caracol. Bien, pero este no es tan frecuente, pero sí lo hemos encontrado en algunas zonas de Colombia y reportado en otras partes del mundo. El Paramphystomum dentro del animal, ya allí sí cambia su ciclo. Él se dirige al duodeno en las formas juveniles, en larvas, va a atravesar la pared de la mucosa intestinal para, pues, de último, ubicarse en el rumen retículo eh, y se transforma en adultos para empezar su fase de eliminación de huevos. Es decir, que desde que es metacercaria en el intestino empieza a hacer su acción patógena hasta lograr alcanzar el rumen. Mientras que la fasciola, como ya todos sabemos, desde el duodeno, las formas juveniles o larvas van a perforar también el duodeno para llegar al hígado, perforar la cápsula de Gleason, llegar al parénquima hepático, finalmente como adultos ubicarse en los conductos biliares y empezar la reproducción y eliminación de huevos. Entonces, esto lo hace en diferentes fases, en varias semanas, mientras va mudando hasta llegar a adulto. Bien. A diferencia del ciclo de los nematodos, que es un ciclo ya directo, más simple, no requiere de hospedadores intermediarios. Sencillamente las formas adultas de estos parásitos se van a encontrar en el hospedero definitivo, en este caso las vacas, los rumiantes, eliminan igualmente estos huevos en las heces, donde se van a transformar en larvas 1 y larva 2, y finalmente en las pasturas, las larvas 3, que son las formas infectantes y que van a ser consumidas por estos animales. Los nematodos se encuentran principalmente en el tracto gastrointestinal, que son los estrongilidos, y en el caso de los bovinos, el Dictyocaulus, que es el nematodo eh, pulmonar. Bien. Entonces, cuando los animales están infectados por el mintus, ya también todos lo sabemos, pues que por todas las lesiones, sobre todo cuando migran dentro del organismo, van a causar daño en la salud del animal, un deterioro que se va a ver reflejado en una pérdida en la productividad, que muchas veces es clínica, es evidente, pero otras veces no. Pues como son parásitos internos, no los podemos observar, no sabemos qué tan infectado pueda estar un animal y, digamos, y qué potencial se está perdiendo en caso de que esté parasitado, porque como son enfermedades muchas veces crónicas, pues es difícil de apreciar. Y finalmente, pues se debe tener un diagnóstico, siempre se debe procurar hacer diagnósticos seguidos para ver el estatus sanitario de los animales y poder instaurar programas de control para la escogencia de un tratamiento adecuado, que se debe hacer de manera estratégica y haciendo una rotación adecuada de estos medicamentos, pero debemos trabajar siempre bajo el esquema de la prevención, de la medicina veterinaria eh, preventiva. Volviendo entonces a los tremátodos,
la fasciola ha sido pues, la más estudiada, es la que realiza pues, una migración atravesando el peritoneo, ya vimos, para ubicarse en el hígado. Y el paranfistomum, desde su forma infectante del intestino, va a atravesar la submucosa, pero él lo va a hacer por un periodo muy largo. Pueden pasar varios meses entre que se abandona, digamos, el intestino como tal, para llegar al abomazo, al rumen, pueden pasar varios meses. Pero el problema grave es cuando deteriora, causa daños en la submucosa intestinal y sobre todo en animales jóvenes. Y que cuando ya nos damos cuenta, el daño ya está hecho, es irreparable. Acá vemos fotografías de ejemplares adultos en el rumen de un bovino. Entonces, esa migración la hace de manera retrógrada, en vía contraria al peristaltismo, de atrás hacia adelante. Bien, cuando los animales están infectados por el mintos, en la forma crónica podemos encontrar que hay una pérdida de peso considerable, ¿cierto? La condición corporal es muy pobre, muy mala, y se van a empezar a presentar diarreas intermitentes. Pero cuando es la infección por trematos y en la forma crónica podemos encontrar edema submandibular, como en este caso, o acá hay otro caso, edema submandibular y pectoral. Entonces, hay diferentes estudios que muestran pérdidas económicas por los daños causados en el hígado y todo su metabolismo, por supuesto. Entonces, eso va a alterar, obviamente, la eficiencia digestiva, la conversión alimenticia y se afecta notablemente la reproducción. Hay diferentes datos, acá les traigo solo un ejemplo, pero hay muchos datos de que el animal tiene unas afecciones, unas variaciones en la ganancia de peso superiores al 6% cuando hay infecciones leves de hasta 50 fasciolas. El problema es que las fasciolas se reproducen de una manera muy rápida y eliminan muchísimos huevos, en promedio más de 10.000, y pueden llegar a pérdidas en peso del 28% cuando están infectadas con más de 1.000 metacercarias. Y la producción de leche se puede ver disminuida hasta en un 14%. Con respecto a la paranfistomosis, también va a provocar una disminución en la conversión alimenticia, aparte pues, del daño en los órganos que ya vimos. Va a haber pérdida cuando pues, la enfermedad ha avanzado ya bastante y los animales tienen una infección muy alta. Igualmente se va a ver afectada la producción de leche, reducción en la ganancia de peso al momento del sacrificio de 6 a 8 kilogramos y una disminución en el índice de fertilidad del 33%. Los nematodos, como veíamos, se ubican principalmente en el tracto gastrointestinal, ubicándose principalmente en el intestino y abomaso, causando estas lesiones muy severas. Acá comparamos un tracto gastrointestinal sano frente a uno afectado, donde pues, hay erosiones, úlceras, perforaciones, hemorragias, que obviamente van a deteriorar el animal. Otra de las consecuencias es la formación de nódulos, ¿sí? En la mucosa del tracto gastrointestinal, ulceraciones que pueden producir hemorragias. Por causa de nematodos también se calculan pérdidas de alrededor del 28 al 61% en cuestión de peso, y en producción de leche hay pérdidas de 1.5 litros por animal al día, que eso es bastante considerable. Bien, ya para hablar de la estrategia de control, en este caso de los bovinos, pues todos tenemos claro que la nutrición es algo importantísimo para la productiva de los animales, y que estando en un buen estado nutricional también van a tener un buen estado inmunitario también frente a los parásitos. Eso pues implica obviamente el manejo del pasto. Ya vimos que las formas
libres de esos parásitos están en los pastos y es importante hacer la rotación estratégica de estas pasturas y pues va a depender obviamente del clima. No es lo mismo hablar de países estacionales o subtropicales o tropicales, donde varía pues este manejo del pastoreo. Bien, obviamente pues se debe utilizar un tratamiento farmacológico ideal y haciendo una rotación adecuada al tiro, tanto para leche como para carne. Entonces, por eso es importantísimo el diagnóstico, para saber a qué nos enfrentamos y con qué lo debemos controlar. Se está trabajando hoy en día, esta es la tendencia y este es como el futuro eh, del control biológico. Eh, para parásitos como nemátodos y tremátodos se están utilizando y estudiando sustancias de origen vegetal con ese poder antiparasitario. Se están estudiando también, estamos nosotros haciendo también ese trabajo del control con hongos que son parasiticidas. Tienen dos acciones, una que puede ser ovicida y otra larvicida. Entonces es bien interesante y en esto se ha logrado grandes resultados en diferentes países también están trabajando este tema. Entonces es bien interesante. Y para el control de parásitos externos también se están utilizando algunos hongos, ya algún tiempo atrás se han ensayado algunos, pero hoy en día se han descubierto más hongos con ese poder, eh, digamos que parasiticida, y que pueden invadir solamente las formas parasitarias, pero no las formas benéficas que están en el ambiente. Ese es un tema bien interesante. Bueno, igualmente se está trabajando el desarrollo de vacunas, tanto para el control de parásitos internos como de externos, principalmente pues de garrapatas. Y también se busca de manera genética, por experiencia, la selección de razas que sean más resistentes a los diferentes climas, ¿cierto? A los diferentes ecosistemas y a los diferentes parásitos. Eso sí, pues es muy notable que hay diferencias de susceptibilidad a infección parasitaria de ciertas razas. Igual, va a variar si es dependiendo del trópico, o países subtropicales o estrictamente ya pues estacionales. Bien. ¿Qué es lo que más se utiliza actualmente frente a los nemátodos? Los benzimidazoles, digamos, son los más utilizados a nivel mundial. Entre esos tenemos pues el albendazol, el fenbendazol, el netobimil, que es un provenzimidazol, que van a actuar frente a estos parásitos, que ya vimos que son nemátodos, principalmente gastrointestinales, y está aquí el pulmonar, pero hacer la salvedad aquí que el albendazol al doble de la dosis actúa frente a fasciola y que el fenbendazol también va a actuar frente a la tenia de los rumiantes, que es la amoniesia. El netobimil pues tiene también una acción, como lo vamos a ver, trematocida, fasciolicida y con un espectro de acción amplio. Por eso es que es de los más utilizados también. El levamisol se está utilizando nuevamente. Existen dos sales de levamisol, una forma que es el clorhidrato y la otra fosfato. Anteriormente se utilizó la clorhidrato, pero causaba ciertas reacciones indeseables por ser un vermífugo que actúa de manera muy fuerte y de forma rápida. Pero la forma fosfato inyectable, pues, digamos, ha disminuido ese inconveniente y se está utilizando. Igualmente tenemos ya también la forma oral y hay otra formulación moderna que viene en combinación, pero se aplica también purón. Entonces, digamos que se ha modernizado esta molécula y como duró mucho tiempo sin utilizarse, a pesar de que era económico, pero tenía ese inconveniente, se dejó de utilizar por muchos años. Hoy en día, afortunadamente, tiene muy buena eficacia frente a estos parásitos, a estos nemátodos, tanto gastrointestinales como pulmonar. Las lactonas macrocíclicas también se han venido utilizando
ya desde hace 30 años para acá, pero muchas veces de manera indiscriminada. La más utilizada es la inulina, pero también se ha utilizado que no solamente actúan frente a nematodos gastrointestinales y pulmonar, sino contra algunos, dependiendo cuál molécula sea, en mayor o menor grado frente a parásitos externos. ¿De acuerdo? La ivermectina tiene la contraindicación de que no se puede usar en animales en producción de leche para consumo humano. La epinomectina tiene esa gran ventaja que sí se puede utilizar en animales en producción de leche. No tiene tiempo de retiro en carne y leche. Entonces sigue siendo una buena herramienta, pero que hay que conservar para evitar el tema de resistencia, utilizarla bajo los programas de control. Y es de presentación en purón. Tenemos el grupo de las salicilanilidas. Uno de ellos es el closantel, que tiene eficacia frente a fasciola, pero también tiene una acción extendida a estos nematodos gastrointestinales. Y está la oxiclosanida, que su acción se reduce a ser trematocida, pero tiene la ventaja de que actúa frente a amonesia, pues que es un cestodo, pero tiene esa ventaja. La oxiclosanida la conseguimos en combinación con levamisol. Entonces, como ya vimos, el levamisol es la que nos va a dar la acción frente a estos nemátodos. ¿Qué es lo que más se utiliza? ¿Cuáles son los tratamientos más frecuentes a nivel del mundo para el control de tremátodos? ¿Sí? Principalmente fasciola. Entonces tenemos dentro de los benzimidazoles, el triclavendazol es el más utilizado, porque tiene una característica, bueno, es fasciolicida, pero actúa frente a formas inmaduras desde las primeras semanas de vida, de edad de las fasciolas hasta formas adultas. Por esta razón es que se utiliza más. El albendazol, al doble de la dosis, actúa muy bien contra formas adultas de fasciola y de manera mediana frente al paranfistomo. Las salicylanilidas, el closantel, como veíamos, es uno de los fasciolicidas más utilizados. Cambiando su dosis puede ser eficaz frente a formas adultas del paranfistomo, y la oxiclosanida sí es trematocida frente a ambos tremátodos. Recordar pues que ha cobrado mucha importancia el paranfistomo, pues hemos encontrado una seroprevalencia altísima en varios países y reportes a nivel mundial, ¿no? Considerada ya como una enfermedad emergente en el mundo, y que la molécula que actúa de manera muy eficaz frente a ambos tremátodos es la oxiclosanida. Bien, otros productos que se utilizan para el control de tremátodos, principalmente, como les digo, fasciola, está pues ya el nitroxinil, de acá el rafoxanil es de los que más se utiliza, closantel, albendazol, netobimin, triclavendazol, como ya vimos, y clorzulón, que vienen en combinación con ivermectina. Y fíjense que todos ellos pues tienen una acción buena frente a adultos, y otros de ellos una acción mediana frente a formas inmaduras, pero veamos que el triclavendazol es el que mejor actúa frente a las tres formas. ¿Sí? A las primeras semanas, a la mitad, digamos, de su ciclo, y ya cuando son adultas, formas juveniles y adultas. Miremos estos estudios recientes que se han hecho comparando hoy en día, ¿sí? Los diferentes tratamientos frente a fasciola, qué tan eficaces pueden ser. En este estudio podemos observar la franja punteada de rojo, que es el grupo testigo, el cual durante los 28 días del estudio post-tratamiento, todos los animales siguieron eliminando más de 200 huevos por gramo de fasciola, que eso es una carga muy alta. ¿Sí? Esto se hizo en animales infectados de manera natural. Se comparó con albendazol, con una mezcla de oxiclosanida y levamisol, closantel y triclavendazol. Y fijemos acá en los resultados que el albendazol logró una eficacia del 90% frente a los demás productos, que fue del 100%.
Ok, entonces seguimos hablando únicamente de tratamientos frente a fasciola. No estamos aquí hablando de paranfistomo, solo fasciola. Tenemos igualmente este grupo testigo, el cual pues durante todo el tiempo, los 28 días post tratamiento, eliminaron huevos de fasciola. Igualmente se comparó con albendazol, la combinación de oxiclosanida, levamisol, closantel y triclavendazol. Y podemos observar que en este estudio realizado en el 2018, a partir de la primera semana del tratamiento, fue 100% eficaz frente a fasciola, o sea, los 4 productos. Bien. Seguimos con fasciola, fijémonos acá este otro estudio, donde se utilizaron el albendazol, rafoxanide o ciclosanida, la combinación de oxiclosanida, levamisol y triclavendazol. Podemos observar aquí en la tabla los resultados. El albendazol alcanzó un 75% de eficacia, rafoxanide 81%, frente a los demás que lograron el 100% de eficacia. Ya hablando de tratamientos frente al paranfistomo, porque lo que se observa y lo hemos observado en los trabajos que hemos realizado, es que los productos que existen actualmente son muy buenos fasciolicidas, pero no tienen una acción contundente frente al paranfistomo. Entonces ese ha sido también otro problema. Uno, desconocimiento del parásito. En una encuesta epidemiológica que hicimos en varias regiones, se encontró que el paranfistomo es desconocido para muchos productores, inclusive para colegas, para veterinarios. Muy desconocido. Además, que también se desconocen los tratamientos adecuados o cuáles son realmente efectivos frente al paranfistomo. Es decir, que si tenemos animales que tienen infección mixta por fasciola y paranfistomo, que es muy frecuente, y utilizamos un fasciolicida, vamos a controlar fasciola, pero no el paranfistomo. Por eso, si vemos los datos de seroprevalencia en diferentes países, la seroprevalencia de fasciola sigue igual a través de los años, mientras que la seroprevalencia del paranfistomo se duplica o se triplica en la medida que pasa el tiempo. Acá se hizo este estudio, igualmente midiendo 4 antiparasitarios frente al paranfistomo. Acá se comparó el albendazol frente al netobimin y el grupo testigo, pues que eliminó más de 200 huevos, y ya la quinta semana pues se disparó esa producción de huevos llegando a más de 1000, que eso es altísimo. Y podemos observar que los animales tratados con estos dos principios activos todo el tiempo eliminaron huevos, más de 200 huevos por gramo de materia fecal. En este mismo estudio también se comparó la eficacia del closantel frente a la oxiclosanida, pero acá se utilizaron, pues digamos, dosis diferentes de closantel. Entonces, frente a paranfistomo exclusivamente. Ya vimos que son eficaces frente a fasciola. Miremos acá el grupo testigo, que eliminaron más de 300 huevos, 400 huevos durante las 11 semanas del estudio post-tratamiento. Fijémonos que el closantel tuvo su acción frente al paranfistomo a partir de la tercera semana. La oxiclosanida lo hizo a partir de la primera semana post-tratamiento. Y en un estudio similar más reciente, acá vemos el grupo testigo o control eliminando huevos de paranfistomo exclusivamente. Frente al bendazol, la mezcla de oxiclosanida más levamisol, closantel y triclavendazol. Podemos observar aquí que la única molécula que actuó de una manera 100% efectiva a partir de la primera semana durante los 28 días de tratamiento fue la amarilla, acá la línea amarilla, que corresponde a la mezcla de oxiclosanida más levamisol, pero en este caso la acción pues la hace la oxiclosanida. El levamisol no tiene ninguna acción sobre tremátodos. Bien, los demás moléculas, fíjense que los animales siguieron eliminando huevos todo el tiempo. Bien.
Entonces eso para mostrar lo más reciente en cuanto a eficacia de los productos que tratamos, que usamos y que hacemos los tratamientos actualmente. Como ya sabemos, los problemas principales asociados a la eficacia, pues es la resistencia, que es cuando el productor nos dice que el producto ha disminuido esa, digamos, esa acción como lo hacía antes. O sea, él ve que los tratamientos, repite tratamientos y ya no le funciona igual. Entonces, pues la pregunta es, ¿habrá errores en la dosificación? Si lo hacemos bajo el peso exacto del animal, porque todas las dosis vienen por miligramo por kilo, entonces hay fallas allí en la dosificación, en hacer mezclas, en no hacer diagnóstico, en no hacer una rotación estratégica, lo que pues esto va a generar el fenómeno de resistencia. Y pues medir la resistencia no es tan fácil, sobre todo de parásitos internos, pero hay países que hacen los estudios y los reportan, y lo que encontramos acá, les traje acá algunos ejemplos eh, de drogas o medicamentos que fueron aprobados en, en un cierto año y que de una manera muy seguida, digamos, muy rápidamente, se empezó a detectar resistencia. Tenemos así varios casos para benzimidazoles, imidazoles, las lactonas macrocíclicas. Bien, acá pues ponerles varios ejemplos de Argentina, Australia, Brasil, Bélgica, Reino Unido, Alemania, India, Nueva Zelanda, Estados Unidos, que han reportado resistencia de diferentes clases de antihelmínticos. Podemos ver acá lactonas macrocíclicas, benzimidazoles, iminotiazoles, morantel, ¿sí? Y también frente a diferentes especies de nematodos, ¿sí? Entonces, digamos, no es solamente una especie de parásito que se vuelva resistente, no. Ellos van adquiriendo resistencia en la medida que se van utilizando los medicamentos. Lo mismo sucede en ovejas, cabras, caballos, ¿sí? Que se utilizan este tipo de productos y lastimosamente muchas veces de manera no adecuada o indiscriminada o cuando no hay un programa de control establecido para cada eh, explotación. Pues las resistencias antihelmínticas eh, se presentan por el uso indiscriminado de estos antihelmínticos. Ya está reportada en diferentes partes del mundo, pues estas resistencias al triclavendazol, por parte de tremátodos también, por supuesto, triclavendazol, closantel, nitroxinil, albendazol, metodimil, y las formas inmaduras son las que se hacen más rápidamente resistentes, son las que adquieren la habilidad de poder metabolizar estos principios activos. Y como les comentaba, pues es difícil detectar estas resistencias, a no ser que se hagan estudios muy seguidos, son dispendiosos, ¿cierto? Y pues de llevar al laboratorio o de hacer ELISAs, en fin, pero sí se puede hacer. Ay, perdón, acá. Bien, entonces también se han reportado desde hace ya varios años eh, resistencias antihelmínticas en Escocia desde el año 98, en Holanda más recientemente desde el año 2000, 2005, en España 2006, Australia, ya reportan resistencias frente a rafoxanida y closantel específicamente y al triclavendazol. En Perú, ya un poco más reciente, se detectó resistencia al triclavendazol. Digamos, estos son, pues, digamos, algunos casos que se reportan, pero como les digo, no siempre se hace y es difícil. Bueno, con respecto a los benzimidazoles y las salicilanilidas, ya se empezaron a reportar casos eh, de resistencia, excepto para la combinación nitroxinil-clorsulón de forma inyectable, pero no se ha reportado resistencia a la oxiclosanida. Bien. Ahora para hablar de los parásitos externos que afectan
al ganado bovino, tanto de carne como de leche, tenemos que son principalmente las moscas y las garrapatas. Y rápidamente recordemos algunos datos de pérdidas que causan estos ectoparásitos en las ganaderías. Y cuando hacemos tratamientos, toca pues manejar los animales, toca hacer encierros, arriarlos, hacer corralejas, y por cada manejo que se hace de esos animales pierden como mínimo 1.5 kilos de peso. Se ha demostrado también que en países tropicales, estos son estudios de Embrapa de Brasil, que un bovino con 50 garrapatas tiene una pérdida de 1 kilogramo por animal al mes. Un animal con 300 moscas de los cuernos, es decir, la Hematobia irritans, provocan una pérdida de 1 kilo de peso por animal al mes. Infestaciones superiores a 500 moscas pueden producir pérdidas de hasta 3 kilogramos por animal al mes. En algunos estudios que hicimos hace algunos años sobre resistencia de las moscas a los diferentes insecticidas, logramos capturarle a un solo animal más de 1.200 moscas por un solo lado del animal. Entonces imagínense, pues aparte del estrés, hace que las vacas bajen la producción, y de esto pues ya hemos tenido muchos estudios, muchas experiencias en este tema. Por las picaduras de todos estos moscas y garrapatas, pues va a haber una baja en la calidad de las pieles, hay pérdidas allí también, una disminución en la producción de leche de entre el 15 al 20% por día, que también es bastante considerable. Y también muchos estudios ya pues, demuestran y se comprueba que las garrapatas y las moscas interfieren directamente con las tasas de preñez, igualmente con la libido de los reproductores. ¿Sí? Estos animales viven más espantándose las moscas que comiendo y reproduciéndose. ¿Sí? Las vacas dejan de presentar celo, dejan de ciclar, es un gran problema. Y además, estos ectoparásitos son transmisores de varias enfermedades, tanto virales, bacterianas, pero muy importantes los hemoparásitos, como el caso de anaplasmosis y babesiosis. En el caso de los tábanos, la tripanosomosis. Bien, para el control, digamos, hoy moderno, y pues muy apropiado para todo tipo de ganaderías, y de lo que estamos hablando de la tendencia al corto plazo, estamos utilizando una molécula que es difluenzuron. Esta molécula pertenece al grupo químico de las benzodiluvias y en este momento es el más potente y el más moderno regulador del crecimiento de las formas inmaduras de insectos. Se administra de manera oral, se puede aplicar en la sal o en el alimento de los animales. Está indicado para bovinos de carne y de leche, inclusive vacas en gestación, porque como vamos a ver, el producto es inocuo, no es tóxico, no tiene tiempo de retiro en leche, no se elimina en la leche y tampoco afecta la gestación en ningún momento. Y va a prevenir el desarrollo de las larvas, de esas formas inmaduras, de las moscas que más afectan el ganado, que son la Hematobia irritans, la musca doméstica, que aunque no es hematófaga, sí se posa sobre los animales y está en todo el ambiente de las granjas. E igualmente la Stomoxys calcitrans y la garrapata Rhipicephalus micropus. La acción es por medio de la inhibición de la quitina. Impide que se forme quitina, que es la que hace parte de la cutícula, que va a proteger y hace parte de la muda de las larvas y hace parte para la formación de los huevos. Entonces va a impedir la muda de larvas y formación de huevos. Como vimos, pues las diferentes moscas que afectan a las ganaderías en todo el mundo también van a ser estacionales, pero son cosmopolitas, es decir, están en todas las regiones y en todos los climas, exceptuando las nieves perpetuas. Pero hay que tener en cuenta que de acuerdo a la región donde nos encontremos, estos ciclos de vida de estas moscas van a variar. Tenemos el ejemplo acá de la mosca doméstica. En climas cálidos, países tropicales a 35 grados centígrados, y en países estacionales pues se presenta únicamente en verano. En nuestros países tropicales se presenta todo el año, todo el tiempo.
y más en épocas de lluvias. Entonces, en temperaturas de 35 grados centígrados con alta humedad, el ciclo de vida va a ser corto, entre 8 a 10 días. En climas medios, entre 25 grados centígrados aproximadamente, el ciclo va a durar entre 14 a 16 días. Y en climas fríos, como el caso de Bogotá, donde me encuentro, a 16 grados centígrados, pues los ciclos van a ser mucho más largos. Es decir, que entre mayor temperatura de humedad, los ciclos son más cortos. Entonces, como este difluensurón va a inhibir esas formas inmaduras, pues la respuesta a los resultados los tenemos que ver 2 o 3 meses después de empezado a dar el difluensurón. Por eso es necesario que siempre bajo un esquema de control, o sea, un programa donde tengamos identificado los parásitos que están afectando y teniendo la historia clínica de cada finca, ¿cierto? De cada explotación pecuaria, de qué productos ectoparasiticidas ha venido utilizando, podemos inferir en que puede estar ya habiendo problemas de resistencia o es evidente y se hace la rotación. Bien, entonces, cuando nosotros vemos moscas adultas en una ganadería, solamente estamos contemplando el 10% de toda la población que hay en la granja, que es el 90% representado en pupas, larvas y huevos, que normalmente van a estar en materia orgánica, unas en descomposición y otras en materia orgánica fresca. Pero lo importante saber es que en cualquier estadio, en esta parte de inmaduros, el difluensurón va a actuar inhibiendo la quitina e impidiendo que se continúe el desarrollo en cualquier forma larvaria desde huevo hasta pupa. Bien, con respecto a las garrapatas, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, bajo la dirección del doctor Alberto Pérez de León, pues nos compartió sus estudios en este sentido, utilizando pues el difluensurón para control de garrapatas en compañía de la Universidad Federal de Goiás y el Laboratorio Champion de Brasil, para ver el efecto sobre la reproducción, sobre la oviposición de Rhipicephalus microplus. Se encontró que aquellas garrapatas alimentadas con sangre que no tenían difluensurón tuvieron una oviposición normal. Aquí podemos ver los huevos brillantes, esféricos, uniformes. Bien. Mientras que las garrapatas que fueron tratadas con sangre que contenían el difluensurón, se redujo la oviposición en más de un 80% y los pocos huevos que lograron poner no fueron viables. Ahí se puede observar que la cutícula está deteriorada, están deformes, no fueron viables. Bien, aquí para mostrarles en los diferentes tubos de ensayo la recolección de esas garrapatas, ¿cierto? Entonces, donde se utilizó el difluensurón, la oviposición fue muy baja, los extremos. Mientras que en el grupo control, al otro extremo aquí a la derecha, pues la oviposición fue altísima en todo este grupo que no fue tratado. Muy bien. Acá sencillamente para mostrarles un estudio que ellos mismos hicieron, ¿sí? Con Champion en Brasil. Ellos hicieron un estudio comparando un grupo sin difluensurón al cual tuvieron que hacerle muchos baños por aspersión de organofosforados para el control de las garrapatas. Mientras que el grupo tratado con difluensurón pues tuvo una eficacia hasta de 239 días con un mínimo y nulo conteo de garrapatas. Entonces es importante entender aquí que el producto requiere de tiempo, pues obviamente porque hay que esperar que las garrapatas piquen, muden, se ingurgiten de sangre, las hembras bajen, pongan los huevos y se empiece a ver el efecto. Por eso se recomienda hacer un efecto adulticida, pero no con esta frecuencia. O sea, al utilizar de manera controlada, pero estratégica, estos productos se hace un control a largo plazo de manera eficiente, protegiendo el medio ambiente, el tema de bienestar animal, porque los animales no hay que encerrarlos, no hay que tratarlos, sencillamente se les da en la sal o en el alimento. Bien, miremos los datos de toxicidad del fluvensurón. Vemos que la dosis letal 50 oral en la rata es mayor a 4.640 miligramos por kilo,
La dérmica es superior a 10.000 miligramos por kilogramo. Y comparemos con diferentes sustancias tóxicas y no tóxicas. Miremos la nicotina, obviamente que con tan solo 53 miligramos por kilogramo, pues ya fue la dosis letal 50. La cafeína 192. Miremos ya la vitamina A, 2.000 miligramos por kilogramos de peso es la dosis letal 50 de vitamina A. La sal de cocina, la sal común que utilizamos en los alimentos, es de 3.000 miligramos por kilo. El difluensurón, como ya vimos, la dosis es superior a los 4.640 miligramos por kilogramo. Y ya como producto terminado al 3% es superior a 40.000. Fíjense, 40.000 dosis letal 50 frente, por ejemplo, a la sal que consumimos todos los días o que los animales consumen todos los días. Es un producto, pues, digamos que no presenta esa toxicidad. Y otros datos interesantes, eso ustedes lo pueden observar también por internet. No es mutagénico, oncogénico, tampoco teratogénico, no afecta a la reproducción y no es neurotóxico. Como pudimos ver, su efecto es solamente metabólico enzimático, bloqueando la formación de quitina. Con respecto al medio ambiente, está catalogado como una molécula de bajo o nulo impacto medioambiental. No afecta, pues, mamíferos, anfibios, colmenas, aves, caracoles, reptiles, abejas o microfauna o microflora benéfica de los suelos. También porque su vida media es de tan solo, en el ambiente, cuando es eliminado, es de tan solo 3 a 4 días. Es importante mencionar que el producto no se acumula en el organismo, o sea, el animal lo debe consumir todos los días. Un gramo diario no se biotransforma, no genera metabolitos tóxicos, se elimina de manera muy rápida, en tan solo 12, 24 horas se elimina y su vida media en el ambiente es de tan solo 3 días. Y ya para terminar, nosotros tenemos un programa que utilizamos en ganaderías de leche y por supuesto de carne, pero basados en esta molécula moderna, el difluvensurón, por lo que no tiene tiempo de retiro en leche, se da en la sal, no hay que hacer manejo de los animales, no presenta resistencia, pero dependiendo el clima y dependiendo los parásitos que tenga, porque puede ser solamente un tipo de mosca, puede ser solamente hematobia, puede ser solo estomoxis, ¿sí? O puede ser solo garrapata, y en muchos casos aquí en el trópico encontramos infestaciones por las moscas y por las garrapatas, tanto Rhipicephalus microplus como Amblyomma cayennense. Entonces utilizamos de manera estratégica diferentes adulticidas, pero ya no con una frecuencia que sea riesgosa, hablando de inocuidad o medioambiental, ¿cierto? Entonces tenemos el fipronil, tenemos la epinomectina, que es la que estamos utilizando en ganaderías de leche, ¿cierto? Se aplica purón, también es muy fácil. Entonces estamos controlando parásitos internos, algunos externos, y con difluvensurón, pues obviamente que los externos. Dentro de este grupo de las lactonas macrocíclicas tenemos la ivermectina, pero este sí únicamente para ganado de carne de larga acción, de organofosforados como adulticida, en combinación de manera estratégica. Tenemos el etión, que se puede utilizar en aspersión o en rascaderos, que es exclusivamente para el control de la mosca de la paleta o de los cuernos, la Hematobi irritans. Tenemos los piretroides, la cipermetrina como mosquicida, y el amitraz, que es garrapaticida y sigue funcionando muy, muy bien como un agente de desprendimiento, como adulticida, ¿cierto? Digamos, para bajar las cargas de adultos y continuar el programa del difluvensurón. Bien, pues esta era mi conferencia, la que les tenía preparada para hoy, tratando de, pues, de mostrarle lo más actualizado y esperando que haya sido de su agrado e interés. Muy bueno, Rodrigo. Creo que tenés que salir de la pantalla que tenés Ya, ahí. ahora sí. Ahora sí. Rodrigo, me salen, bueno, tengo varias preguntas del público, de los participantes. Yo tengo una en términos digamos, de estrategia. Vos hablaste justamente de una estrategia para armonizar el manejo antiparasitario y me surgen
dos preguntas. La primera, si los ganaderos estamos capacitados como para llevar solos un control, un plan estratégico, dadas todas las circunstancias que nos llevan en el día a día, que es producir más leche, gastar menos, atender el banco, atender la gente. Solemos tratar de controlar los parásitos a través de situaciones puntuales. Nos parece que en este momento aplicamos algún purón o alguna insectable, pero no tenemos una consistencia y un plan sistemático a lo largo del tiempo. Y después el costo, porque cuando uno plantea, bueno, debería hacer algo más, enseguida nos acobardamos porque nos parece que eso puede salir mucho en términos de lo que es el ingreso. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo? Sí, gracias por la pregunta. Em, es importante en esto hacer capacitación, hacer extensión tanto a ganaderos, a productores, cuidadores de animales frente digamos, al tema parasitario. Hay que comenzar por hacer diagnóstico, ¿sí? Tanto de internos como de externos, y de acuerdo a cada tipo de explotación y a ese diagnóstico se instaura un programa de control para cada finca. Es decir, lo que tú dices es muy cierto, no podemos hablar de un programa de control sistemático y generalizado, de que empiezo con primero un purón, luego una mitraz, luego, ¿sí? No, no lo hay, porque no sabemos en esas explotaciones qué productos han venido utilizando con anterioridad. Un ejemplo, si yo tengo un problema de garrapatas y veo que en esa finca, por su histórico, es muy importante ver los históricos y por eso también es importante los registros en las fincas, todo lo que se utilice, todo tenerlo en registros. Y yo cuando visito las fincas, lo primero que hago es ver esos registros, los antecedentes que han venido utilizando, a qué dosis, etcétera. Pero si yo me enfrento a un problema de garrapatas y veo que en los últimos 3 años han venido utilizando amitraz, por poner un ejemplo, y que actualmente están haciendo baños cada 8 y cada 15 días, que es la realidad hoy en día. Entonces, están bañando muy, muy seguido por la problemática, por lo menos en nuestro medio. Entonces yo no voy a continuar con una mitraz, o sea, en esta finca yo no puedo continuar, debo buscar otro método de control que no hayan utilizado por lo menos en los últimos 3, 4, 5 años atrás, precisamente para evitar el problema de resistencia, y esa es la forma de rotar de una manera estratégica. Lo mismo, si vienen utilizando un organofosforado, durante muchos años ya no está funcionando, no puedo seguir con otro organofosforado, debo cambiarlo. Entonces, es de análisis de casos puntuales de finca por finca. Bien. Rodrigo, otra pregunta, hay varias preguntas que rondan el tema de la ivermectina. Vos planteaste claramente que la ivermectina no se puede utilizar en vacas por el tema residual, en vacas lecheras. Calculo que siempre cría de vaquillas. Pero acá dicen, ¿cuál es la razón por la cual no se usa en lecheras, considerando, por ejemplo, ahora con la pandemia, el uso, por ejemplo, de la ivermectina en humanos? Y después habla, también la pregunta que hacen es, la aplicación de ivermectina, ¿como purón o como inyectable? Ok, bueno, frente a la primera pregunta, pues varios colegas veterinarios que han trabajado a nivel de investigación y el desarrollo de la ivermectina, que la conocen muy bien, han mostrado estudios y de varios países, estudios de que sí realmente funciona, eh, lo que poco que se ha visto que sí funciona, sí parece ser eficaz frente a la replicación del COVID. Y pues se han visto casos clínicos de médicos humanos que han reportado que pacientes infectados con el tratamiento pues que se realiza normalmente en humanos, en medicina humana, adicionalmente con la toma de ivermectina a diferentes dosis, dependiendo también el grado pues de afección que tenga la persona o el grado de riesgo, ha funcionado mejorando los síntomas o la condición de la persona. Digamos que es una opinión personal digamos, de lo que yo he visto eh, del uso de la ivermectina en humanos para el control del COVID. Bien. Existen las dos formas
de ivermectina, la inyectable, subcutánea, y la purón. Existen ambas. Ambas son muy buenas, ambas funcionan muy bien. La epinomectina viene también purón, esa viene purón. Y pues lo único que va a cambiar allí son los vehículos que hacen que cambie su farmacocinética. Entonces la absorción y distribución pues inyectable es diferente al purón, pero la ventaja del purón es el manejo animal. Y más si hablamos de, digamos, epinomectina en vacas de leche que no tiene tiempo de retiro, pues tampoco las vamos a maltratar, ¿cierto? No las vamos a estresar, no hay que hacer un manejo que les implique que se golpeen, que se maltraten, que se estresen. Entonces van a seguir tranquilas y van a estar tratadas. Pregunta, Rodrigo, ¿alcanza con rotar los productos una vez al año, distintos productos, o es necesario el seguimiento o el control o el manejo de un veterinario? Muy buena pregunta. No se deben rotar todos en el mismo año porque vamos a generar multiresistencia a todos esos principios activos que estamos utilizando de manera muy seguida. Es decir, yo no puedo usar un mes un principio activo, digamos, una amidina, al otro mes un piretroide, al siguiente mes un organofosforado, al siguiente un fenilpirazol. No, porque con el tiempo voy a causar resistencia, va a generar resistencia en esa población parasitaria. Digamos, esto hablando de ectoparásitos. Lo mismo sucede con endoparásitos, ¿cierto? Si estoy utilizando un albendazol, mirar cuál, o si me cambio a una lactona macrocíclica, o a una salicilamida, dependiendo si hay fasciola o tremato, si hay parampistomum. Entonces, uno escoge. En cuestión de ectoparásitos, lo ideal es continuar, en mi experiencia y en los estudios que hemos visto, es continuar con un mismo principio activo por un año, mínimo un año. Hay algunos que, dependiendo de la residualidad, hay unos que se inactivan más rápido en el ambiente que otros. Esos que se inactivan más rápido en el ambiente duran más en el tiempo, es decir, que yo pudiera trabajarlos por más de un año. Aquellos que son más residuales en el ambiente son los que más propensos a generar resistencia. Ellos los utilizo más o menos al año y allí roto. Pero me parece muy oportuna la pregunta porque hacer esas mezclas, digamos, de muy seguidas, o las mezclas como tal, ¿no? Porque pues también se ha visto los casos en que las personas mezclan los productos en la misma bomba de aspersión, y eso pues también causa problemas no solamente de salud en el animal, de toxicidad, sino de multiresistencia. Entonces la idea es asesorarse de un médico veterinario para instaurar un programa de control adecuado, para evitar resistencias y toxicidad, por supuesto, y residuos en los alimentos. Bien. Rodrigo, una última, ahí tengo varias preguntas, pero voy a resumir una que quizás ayude a sintetizar algunas que enviaron. Ustedes como laboratorio de investigación están viendo hacia adelante lo que se viene en términos de estrategia de control. Considerando los desafíos que tiene hoy una finca ganadera de carne o de leche en términos de producir cada vez más y contaminar menos, y además tener una mirada muy amigable con el ambiente y con el consumidor, que no vea que nosotros estemos contaminando. ¿Qué están visualizando ustedes acerca de a qué control, a qué estrategia de control vamos a estar en los próximos años? Si vos tenemos que viajar al futuro de acá 5 o 10 años, ¿dónde ve que vamos a estar parados? Perfecto, sí. Sí, mira, la tendencia y lo que estamos haciendo en investigación es hongos. Estamos trabajando hongos parasiticidas tanto frente para nemátodos, tremátodos y garrapatas. Se están trabajando sustancias naturales de origen vegetal que tienen poder antiparasitario. En eso se está trabajando, hacia allá vamos. Lo mismo el desarrollo de vacunas, se está trabajando. Moléculas como el difluensurón, es decir, buscando que tengan el menor impacto ambiental posible, procurando el bienestar animal,
y la inocuidad, o sea, productos que tengan el menor tiempo de retiro posible. En carne, pues digamos, es un poco más manejable que en la leche. Y en esto también hay una tendencia que con el tiempo, todos los medicamentos, ¿cierto? No solamente antiparasitarios, sino pues la gran mayoría van a tener un tiempo de retiro. Así no se eliminen en algún producto alimenticio, ¿cierto? De origen animal, por solo prevención, por inocuidad, eh, digamos, se va a restringir más, digamos, esa parte de inocuidad eh, cobra cada vez más vigencia en la parte regulatoria, al momento pues de sacar productos al mercado. Esa es la tendencia. Muy bueno, muy bueno. Rodrigo, excelente, te agradezco y la verdad que en un tema tan árido como es el tema de parásitos, la verdad que la llevaste muy bien la charla. Yo como agrónomo me interesó y me puse como ganadero y la verdad que hay mucho por hacer y creo que no podemos seguir aplicando espasmódicamente, sin sistema, sin plan, sin diagnóstico, ningún tipo de control. ¿No? Antes si había algún margen, hoy ya no hay más margen para eso, esto queda claro, ¿no? Y queda claro la tendencia hacia el futuro. Rodrigo, te agradezco muchísimo la participación. Vamos a invitar ahora a que compartamos un video institucional de ustedes del laboratorio y después vamos a volver a verlo, la finca tan linda de Jersey ahí en Antioquia. Muchísimas gracias. Bueno, con el mayor gusto. A ustedes también muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Hola, bienvenidos. Hoy estamos en Campo Alegre, así que acompáñame a ver esta historia. Diego, bueno, vámonos ya al Hato a conocer el modelo que ustedes tienen acá. Uy, pero está lejos, está lejos. No te preocupes, yo te tengo una técnica. ¿Fue rápido? Así soy. Diego, te voy a dejar solo. La cámara es toda tuya. Bueno, entonces bienvenidos. Esto es Campo Alegre. Es una finca ubicada en Río Negro. Aquí somos criadores de ganado Jersey puro, registrado en la asociación. Tenemos un hato donde nos miramos hoy 42 vacas, promediamos alrededor de 19 o 20 litros por vaca. Y el fuerte de la finca es la venta de genética. Tenemos una genética de tradición. Esta es una finca fundadora de la asociación Jersey y entonces ofrecemos aquí animales, ejemplares machos y hembras para quien quiera montar su ganadería Jersey, y además producimos una leche de excelente calidad con altos contenidos de grasa y proteína. Y bueno, aquí las ven, ellas están comiendo su almuerzo de silo. Adicionalmente tienen el pasto en el potrero y se hace el ordeño donde ellas consumen su concentrado, y adicionalmente les ofrecemos sal y agua. Son animales que ustedes los pueden ver en muy buenas condiciones y en muy buen estado de bienestar animal. Yo soy Juan Fernando Robledo Cadavid, soy médico veterinario de la Universidad de Antioquia, trabajo específicamente en el tema de calidad de leche. Manejo el programa que se llama Higiene y Calidad Láctea Carval. Es un programa que tiene 8 años en Colombia, donde tenemos alrededor de 400 productores de leche a lo largo de todo el territorio colombiano. Estamos específicamente acompañando a todos los productores de leche en diversos temas, específicamente el tema de mastitis, limpieza y desinfección de equipos de ordeño, y el tema de control de ecto y endoparásitos. Bueno, en fin, son muchas áreas. La gran mayoría de los productos son productos que tienen dos componentes principales, que son inocuos, es decir, que no tienen pues residualidad, y dos, que son que van también acompañados del tema de bienestar animal, que la gran mayoría de productos son para aplicación por vía purón,
no generan estrés en los animales, no hay chuzones, no hay absolutamente nada de ese tipo de situaciones. Yo soy Laura Sofía Sosa Fernández, soy zootecnista. En Carval soy asesora técnico comercial. Cuando nosotros llegamos a Campo Alegre, había una alta infestación por mosca y garrapata. Incluso habían muertes causadas por hemoparásitos. Lo que hicimos fue comenzar con un programa llamado Programa Ganado Protegido Carval, donde el objetivo fue bajar la infestación de ectoparásitos y así controlar el problema. Hoy los animales son más productivos y los costos de tratamiento se redujeron considerablemente. Nosotros estamos aquí ubicados en una zona bastante compleja para el tema de hemoparásitos, para el tema de mosca, de garrapata, etc. Y entonces desde hace más de un año venimos trabajando con Carval con el programa de ganado protegido. Nos ha ido supremamente bien, hemos visto unos resultados muy importantes en una disminución muy grande de la mortalidad por esta enfermedad. No tenemos en el último año ninguna muerte a causa de hemoparásitos y pues eso nos tiene muy contentos. Bueno, y ahorita lo mejor es que pues ellos se encargan del programa, porque realmente hay veces lo que nos pasa a los ganaderos es que si nos montan un programa y todo y le dicen a usted que en septiembre tiene que hacer esto, pero es tanta la cosa que hay que hacer en una finca que uno se le olvida. Entonces lo mejor con ellos ha sido que ellos se han mantenido pendientes del programa y ellos son los que nos recuerdan pues como digamos la parte del protocolo que toca hacer y en el momento que toca hacer y nos lo ayudan a aplicar. Entonces eso ha sido lo mejor porque descargamos esa responsabilidad de tener el control del programa y de esta manera ha funcionado muy bien. Entonces nos dejamos guiar con los productos que ellos utilizan. Entonces permanentemente se está aplicando en la sal el diflaquil y ya en los momentos en los que la recomendación de ellos han venido para aplicar el Flyval o para aplicar el resto de los productos del portafolio, pero eso ha sido lo mejor, que nosotros no estamos como preocupados por hacerlo, sino que ellos nos lo recuerdan. Identificar muy bien las amenazas de la finca. Por ejemplo, esta finca está ubicada en una zona que es complicada en ese manejo de hemoparásitos y de garrapatas y de mosca y demás. Se requiere un manejo, digamos, como mucho más estricto. Habrá zonas donde hay que ser todavía más estrictos y habrá zonas donde de pronto hay que ser menos estricto. Entonces, como buscar una asesoría que realmente le recomiende a uno qué es lo que uno necesita, porque este protocolo que aplicamos acá puede no ser necesario en otras explotaciones que están ubicadas a 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde la incidencia de garrapatas puede ser mínima. Entonces yo creo que es muy importante eso, saber uno cómo dónde está parado y ahí buscar las alternativas que tenga, desde que usted esté viendo pues que haya problemas, que tenga afectación, que tenga enfermedad, que tenga malestar de los animales, entonces ahí tendríamos que buscar como ayuda. En Carval estamos cerca del campo donde la vida crece todos los días, cerca de la gente que trabaja y que se esfuerza por la productividad de su negocio y el bienestar de su familia, cerca de la ciencia y la investigación que nos permite ser líderes y brindar innovación a nuestros clientes. Estamos cerca porque con nuestras 5 unidades de negocio generamos bienestar, contribuimos a la seguridad alimentaria, a la sostenibilidad ambiental y a mejorar la calidad de vida de las mascotas. Desde hace mucho tiempo comprendimos que lo más valioso de tener operaciones en 14 países es que en esos lugares donde llegamos generamos vida. Que siempre damos el mejor servicio,
entendiendo que estar cerca es capitalizar confianza. En Carval estamos cerca de los mejores profesionales que con su trabajo logran la excelencia. Somos una compañía generadora de vida y nuestro compromiso son los sueños y necesidades de nuestros clientes. Estamos cerca porque entendemos que las emociones hacen parte del sentido de nuestras vidas. En Carval le damos valor a hacer las cosas juntos, a unir fuerzas y poner 2 manos extras en el trabajo todos los días. Carval, el valor de estar cerca.